Bien, pues muy buenos días, estimadas amigos y amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones por los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atentos, como siempre, a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes. Y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias, en esta ocasión hablaremos del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior, el modelo de agencias públicas nacionales, el ejemplo del HCERES en Francia. Sin lugar a dudas, un tema por demás interesante. En este momento contamos con la participación de cerca de 500 participantes, 500 asistentes, la mayoría de ellos ubicados en México. Tal es el caso de Amigos por la Educación, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Baja California, del Instituto Tecnológico de México, de las universidades tecnológicas, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Popular de la Chontalpa, de la Universidad La Salle, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad Jalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Guadalajara. También están nuestros amigos de la Universidad de Quintana Roo, del Centro de Actualización del Docente del Magisterio, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Guanajuato, reciben ustedes un saludo, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También contamos con la participación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Baja California, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Anáhuac, reciban un saludo también, amigos, y del Instituto Tecnológico de México. También nos da mucho gusto que formen parte de este nutrido grupo nuestros amigos de los COPAES. También contamos con la participación de grandes amigos en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en España, en Estados Unidos de América, Francia, por supuesto Francia, Guatemala, Nicaragua y el Perú. Muchas gracias a todos por formar parte de esta transmisión. Reciban todos un saludo muy cordial y un fuerte abrazo desde esta Ciudad de México. Así también nuestro más sincero agradecimiento por su participación. La sesión de hoy durará aproximadamente 70 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestro invitado. El tiempo restante se empleará en resolver las dudas y comentarios que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat que esta plataforma tiene previsto o nuestras redes sociales. Los estaremos recibiendo y con mucho gusto los haremos llegar a nuestro expositor el día de hoy para que en esta última parte de la transmisión podamos atenderlo. Bien, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a el ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Gracias, David. Muy buenos días a todos y a todas. Y buenas tardes allá en Europa. Entiendo que ya son como las 5 de la tarde por allá. Pues saludo a todos ustedes, en este caso a François, específicamente por su generosidad en poder compartir con nosotros estos espacios para explicarnos qué es lo que está pasando en Europa en relación a los desafíos que presenta los sistemas de aseguramiento de la calidad. No, François Pernot es una persona con amplia experiencia en los temas pues, de aseguramiento de la calidad. Es una persona que ha estado básicamente su vida dedicada a la educación y por sus competencias de carácter diplomáticos y
y su buen decir y actuar, es una persona que está a cargo de todo el departamento de relaciones con Europa y con todos los aspectos internacionales de esta importante organización de HCRs. Destaco en él que pues, participa y colabora mucho con las definiciones que hace la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, ¿no? ANCUA. ENCUA. Y pues es una persona que está entonces en contacto, mirando, analizando lo que está pasando con sus colegas en el continente europeo. Pues tenemos ahora la oportunidad de escucharlo. Su presentación va a estar básicamente referido a eso, a las características de HCRs, va a estar también referido a los grandes cambios que están ocurriendo ya, provocados precisamente por la terrible pandemia, ¿no? que hace de que las instituciones de educación superior tengan que hacer grandes cambios, tal vez también en sus misiones y visiones institucionales. Y esos cambios provocados por la pandemia también tendrán que ver con las características generacionales de los nuevos alumnos. Los alumnos o estudiantes de educación superior que ya ingresan a este ciclo, a este tipo de nivel, son personas pues con características, ya los he dicho en varias veces, con características muy diferentes a nosotros, ¿no? A los que hemos estado estudiando desde hace muchos años, pues los viejos estudiantes que ahora somos, inclusive los baby boomers, la generación X y ahora con la generación denominada Z. Pues son desafíos que él nos va a explicar respecto a estos cambios y que las instituciones acreditadoras como los CIES tendrán que acompañar a las instituciones de educación superior en estos cambios que van a realizar, buscando apoyarlos no como policías, no como controles, sino como socios estratégicos para que realicen los cambios de la mejor manera, ¿no? Estos cambios tendrán que realizarse y los CIES lo haremos siempre con las características que tenemos de actuar con imparcialidad, con transparencia y con objetividad, ¿no? Como ya decía David, estamos celebrando 30 años de vida institucional y hemos visto, somos testigos de que los primeros años, pues en México no se aceptaba en muchas instituciones la evaluación externa. Era un acopio de información que tenían las instituciones, pero sin la metodología, sin la rigurosidad para hacer una valoración de lo que venían haciendo en su desempeño real. Con los años, pues, hoy en día en México ya es una práctica común, aceptada en todas las instituciones. Tenemos en México cerca de 4.500 instituciones de educación superior. En esas 4.500 instituciones de educación superior se alojan más o menos como 52.000 programas académicos. Repito, 52.000 programas académicos. Y de los cuales, pues, el 57% de estos 52.000 y corresponden a 30.000 programas, son programas que son evaluables, que pueden ser evaluados porque cumplen con condiciones para ser evaluados. Pero aun cuando tenemos 30.000 programas para evaluar, solamente el 21% están acreditados y evaluados, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea ahí, una gran tarea que tenemos que enfrentar los CIES con nuestros compañeros también del COPAE, de otras agencias acreditadoras mexicanas, y atender ese número tan importante
de programa. Yo quiero decir con estas cifras de que junto con los COPAES nosotros, el FIMPES, que es otra acreditadora para instituciones de educación superior de carácter privado, particular, y el CONACYT, en conjunto, constituimos una gran riqueza institucional de nuestro país para poder hacer la tarea de ayudar a las instituciones a que hagan su mejora continua y presenten pues ante la comunidad educativa y nacional lo que vienen haciendo realmente, lo cual significa también una rendición de cuentas de carácter social. Esos 30 años que hoy celebramos, pues lo estamos haciendo con este tipo de conferencias, ¿no?, importantes, en los cuales estamos ya preparando un documento que sintetiza todos estos webinars que hemos tenido para hacer una valoración de lo que se está haciendo en el mundo acerca del aseguramiento de la calidad. Quiero también decir y celebrar mucho de que el pasado 26 de mayo firmamos precisamente con HCERES un convenio de colaboración para acreditar ese convenio de colaboración para lograr la doble acreditación de carácter institucional, ¿no? Este convenio, como ahí se está presentando en la pantalla, se realizó después de haber hecho unas conciliaciones entre los estándares de HCERES y los estándares de CIES y haber obtenido que más o menos el 94-95% de nuestros estándares son correspondientes a los HCERES, y con ello podemos hacer entonces la doble acreditación institucional, ¿no? Celebramos esto. HCERES ya es nuestro socio, con el cual vamos a colaborar con la mejora de la calidad de la educación superior en nuestro país, en los términos primero para la acreditación institucional. Quiero decir pues que los CIES es la única institución facultada para hacer este tipo de acreditación de carácter institucional, ¿no? Pues sin más, entonces, voy a darle la palabra a François, deseándole todo el éxito para este importante conversatorio que vamos a tener con él enseguida. Muchas gracias, François. Muy buenas tardes contigo. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahora. Como así. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, François. Se ve muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy estimado señor ingeniero Miguel Ángel Tamayo, muy estimadas y estimados colegas, señoras y señores, pues como director del Departamento Europa e Internacional del HCERES, es muy difícil de decir, y también como vicepresidente de ENQA. ENQA es la red oficial de las agencias europeas de garantía de la calidad, reconocida por la Comisión Europea. Quisiera decir que es un placer y también un honor para mí hacer esta presentación ante ustedes con motivo de las celebraciones del 30º aniversario de los CIES. Como el señor Tamayo ha dicho, Francia y México acaban de firmar un acuerdo histórico sobre la garantía de la calidad en la educación superior y la investigación. Volveré sobre ello y voy a presentarles hoy el modelo de agencias públicas nacionales y presentar particularmente el ejemplo del HCERES. Antes de presentar el sistema francés, me gustaría repasar una serie de cambios en el mundo antes
y después de la crisis sanitaria mundial que hemos vivido y que vivimos también, ¿no? Pues así como todos los sistemas mundiales de educación superior y de investigación también, el sistema francés ha estado tratando con muchos cambios profundos, desafíos nuevos, pues responsabilidades nuevas. Primer gran cambio en el mundo, en todo el mundo, ayer y hoy, y nos parece a nivel europeo más mañana, los derechos de matrícula reales para los estudiantes, ¿no? Han evolucionado significativamente. Y es decir, que ahora los estudiantes y las familias tienden a considerar la educación y sobre todo la educación superior como un producto de consumo, ¿no? Entonces hay más y más selectividad. Entonces los estudiantes esperan servicios de calidad muy grande y desean tener la prueba, ¿no? Segundo cambio es un cambio de contexto, porque entre los años 2000 y pues más o menos 2012, y más que 2015 en efecto, los efectivos de educación superior en el mundo doblaron cerca de 100 millones de estudiantes hasta más que 200 millones de estudiantes. Tercero cambio, vivimos en un mundo de la economía del saber y es un mundo más y más sin fronteras. Y se ha visto muy bien con la pandemia, porque con los cursos a distancia, con los cursos con Zoom o Teams o no sé qué, es más y más, hay más y más una educación superior sin frontera. Y bueno, el número de estudiantes en movilidad internacional quizás podría doblar entre 2015 y 2000, los expertos decían 2026, muy preciso. Y cuando digo estudiantes en movilidad internacional, son estudiantes en movilidad física, ¿no? Pero también quizás más y más estudiantes con una movilidad en distancia, ¿no? Cuarto cambio, los estudiantes son más numerosos, en efecto, para seguir programas de instituciones extranjeras, como lo he dicho, sin dejar su país. Y la crisis sanitaria ha reforzado este movimiento de internacionalización, voy a traducir directamente en la casa, ¿no? En inglés, internationalization at home, ¿no? Y bueno, es un movimiento muy importante y quizás un cambio más y más importante para mañana. Quinto cambio, no voy a leer todo, claro, pero quinto cambio es un cambio relativo al crecimiento demográfico fuerte y también transformaciones de la economía, más después de la crisis sanitaria, aparece que vamos a estar en un mundo con una demanda, con una pregunta de saber que va a aumentarse fuertemente. Sexto cambio, autonomía más grande, financiaciones globales, es decir, también la obligación de rendir cuentos, ¿no? Y las universidades privadas son más numerosas y deben también, entonces, probar la calidad como las públicas, ¿no? Y es normal,
de su educación y de sus certificaciones. Séptimo cambio para mí, una movilidad, debido a la movilidad y las demandas, las preguntas del mercado internacional, se necesita cooperar para un reconocimiento de las certificaciones. Y es exactamente la idea que hemos tenido con México y con los CIES de cooperar para un reconocimiento de las certificaciones y abrir sistemas de educación superior más a los estudiantes extranjeros. Octavo cambio para mí, hay que mejor formar para oficios nuevos, profesiones nuevas o en evolución constante. Entonces, asegurar una mejor formación académica o profesional y a plazo contribuir reduciendo el desempleo, ¿no? Entonces, el aseguramiento de la calidad en la educación superior es un instrumento para llevar a cabo todos los cambios y que viene con el cambio de escala y también el desarrollo de las misiones de educación superior y ofrecer una respuesta a varias problemáticas. Como le he dicho, la problemática de democratización, masificación, la problemática de la empleabilidad, la problemática de la contribución al desarrollo humano y económico y también la problemática de la autonomización de la educación superior. Entonces, el aseguramiento de la calidad, la evaluación, la acreditación son incentivos para un sistema de educación superior y de investigación. Y claro que el aseguramiento, como lo ha dicho el señor Tamayo, el aseguramiento de la calidad no debe ser nunca una policía, claro, un control, sino un vector de cambio. Lo siento. No sé si es exactamente mi... Claro. Alguna palabra ahora sobre el sistema de la educación superior francés. Ahora, para dar un punto de vista preciso de educación superior, de la investigación en Francia, casi ahora, porque las cifras, como se ve aquí sobre la diapositiva, las cifras son de 2019, pero bueno. ¿Cuál es el panorama de la educación superior ahora en Francia, hoy? Pues casi 3 millones de estudiantes registrados en Francia, más o menos ahora, 2 millones 7 en 2019, con un gran número de estudiantes en París y la región de París. 65 universidades públicas. ¿Sabe? En Francia las universidades son casi todas casi públicas. Entonces, universidades públicas, además de instituciones muy características de Francia que llamamos en Francia grandes écoles, ¿sí? Y un cambio en el paisaje de la educación superior ayer y sobre todo hoy, porque después de la ley de 2013, una nueva ley en 2020, el año pasado, que da más autonomía a las instituciones de educación superior y sobre todo les permite fusionarse, reorganizarse como quieran. Y hablo de las públicas, ¿no?
En Francia existen 4 organismos de evaluación de la calidad de la educación superior. Hay, bueno, claro, el HCRS, el Alto Consejo de la evaluación de la investigación y de la educación superior, que es es decir, la Agencia Nacional Francesa de Aseguramiento de la Calidad, responsable de todas las evaluaciones de las instituciones de educación superior, de los programas, es decir, licencias, másters, maestrías, y también no doctorados, pero escuelas doctorales, no es exactamente lo mismo. Y claro, también de la investigación. Hay la CTI, es decir, la Comisión de los Títulos de Ingenierías, que va a hacer la evaluación y acreditación de los programas de las escuelas de ingenierías, no de las escuelas, pero de los programas, lo siento. Una pequeña comisión, la Comisión de Evaluación de las Formaciones y Misión de Evaluación de las Formaciones y Títulos de Gestión, la CEFDG, encargada de la evaluación de los programas de las escuelas de negocio, ¿no? Y también una pequeña comisión, también una comisión consultativa nacional, que es la CCN-IUT, para los programas de lo que llamamos en francés los institutos universitarios de tecnología, IUT. Entonces, el más grande, claro, no es una competición, ¿no? Pero el más grande es, claro, el HCRS, y el HCRS es, de hecho, el órgano superior encargado por ley de validar también los procedimientos de los otros 3. Y es muy importante. Y para dar un punto de vista muy actualmente el HCRS está, como decir, en un proceso de agrupación de las 3 otros organismos, con autonomía, pero para hacer una integración más fuerte de todas las evaluaciones. Bueno, claro, el HCRS, sobre todo el HCRS, goza de reconocimiento oficial europeo. Es evaluado cada 5 años por la agencia ENQA, European Network Quality Agencies. Y la evaluación se está llevando a cabo en estos momentos, casi ahora mismo. Y el HCRS está inscrito también en el Registro Europeo de Agencias de Aseguramiento de la Calidad como miembro de pleno derecho. Es decir, que el HCRS tiene acreditación oficial europea para trabajar en Europa y también fuera de ella. Bueno, más concretamente, ¿cuáles son las misiones de las HCRS? Evaluar, sí, claro, institutos de educación superior e investigación, evaluar las actividades de investigación de las unidades de universidades y escuelas y todo eso, evaluar también programas, títulos del sistema de la educación superior francesa. Una cosa importante en Francia, las evaluaciones pues no son sanciones en ningún caso, ¿no? Tienen por objetivos de identificar fuerzas, debilidades y hacer recomendaciones para la mejora de la educación superior y de la investigación. Juzgar la calidad de las evaluaciones llevadas a cabo por otros organismos de evaluación y aprobar también sus trámites de evaluación cuando una institución francesa, una formación
o una unidad de investigación solicita una evaluación por una otra institución que el HCRS. Y por fin, si puedo decir por fin, ayudar a las instituciones evaluadas para que sigan mejorando sus prácticas y a los responsables. Como lo he escribido aquí, cuidado, en Francia hay que hacer una diferencia entre evaluación y acreditación. En Francia, la acreditación de una institución o de un programa es de la competencia del ministerio y no del HCRS. Pero ahora, desde 3 años más o menos, 4 años más o menos, el HCRS instruye todo el expediente, balance y proyecto de una institución o de una entidad evaluada, y el ministerio da solamente una firma, un sello, ¿sí? Al final, y diría que casi sin repetir el trabajo de los HCRS, porque ahora hay ¿cómo decir? Una forma, una especie de delegación del ministerio al HCRS para preparar toda la acreditación. El HCRS tiene un estatuto muy particular en Francia. Es una institución administrativa independiente, es decir, que el HCRS fue que esta institución fue creada directamente por voto del Parlamento, y que solo el Tribunal de Cuentas puede comprobar los gastos del HCRS, como lo he escrito. Y es un estatuto muy fácil porque le permite llevar a cabo sus misiones sin rendirse a presiones o someterse al gobierno, a los institutos evaluados o cualquier otro participante, ¿no? Y se vota el presupuesto directamente por el Parlamento, y todas las decisiones para sus operaciones son tomadas por el colegio, el board del HCRS y su presidente o los directores de departamentos, ¿no? Y todas las evaluaciones son accesibles al público y también pública, como las normas, como los estándares de evaluación y todos los procesos en una transparencia completa, ¿no? Y el HCRS debe actuar conforme a las normas internacionales y las normas europeas y se llaman ESG, European Standards and Guidelines, adoptadas en Noruega en 2005 y la última versión en 2015. Una estructura muy clásica, ¿no? Un órgano de gobierno, el colegio del HCRS, el board, con 30 miembros, ¿no? Hay todo el detalle sobre la pantalla, no voy a leer todo, y se puede leer directamente. Una cosa que me parece importante, en nuestro colegio es una obligación de la ley. Hay estudiantes, representantes de los estudiantes y de las asociaciones de estudiantes. Hay investigadores,
hay, bueno, profesores y todo eso de universidad, de grandes écoles, hay ingenieros y todo eso, y hay tres personas que son representativas de tres agencias extranjeras de aseguramiento de la calidad. Por ejemplo, ahora tenemos una representante de la agencia de Suecia, de Rumania y no recuerdo, de Alemania, de una agencia de Alemania también. Y hay también dos miembros parlamentarios designados por la Comisión Permanente Competente de la Cámara de los Diputados, la Chambre de Députés, y también del Senado. Y es muy importante para nosotros de tener miembros directamente como decir, de la representación nacional, ¿no? en nuestro colegio. Este es el organigrama actual, porque tenemos un nuevo presidente desde 6 meses, que es el presidente, el profesor Thierry Coulon, antiguo consejero del presidente Emmanuel Macron. Y hay sobre este organigrama todos los departamentos y los directores de departamento, ¿no? El presidente del HCRS es nombrado directamente por el Parlamento a propuesta del presidente de la República. Bueno, sobre propuesta del presidente de la República. Y los directores, como yo, son nombrados directamente por el Parlamento o a propuesta del presidente del HCRS. Y bueno, y es el mandato de director como de presidente de HCRS es un mandato, lo siento, muy oficial, con una inscripción al journal oficial, ¿sí? Y todos los directores y el presidente deben cumplir una declaración y justificar todas sus ganancias financieras durante la duración de su mandato. Entonces es un puesto muy, ¿cómo decir? Con un control muy importante también de la República Francesa. Tenemos una organización en dos partes, una organización científica con más o menos 100, digamos, delegados o asesores científicos que son profesores, investigadores a tiempo parcial, profesores de universidad, ¿no? a tiempo parcial, una parte del tiempo en la universidad, una parte del tiempo en el HCRS, que son encargados de la organización científica de las evaluaciones. Y los asesores científicos van a reclutar más o menos cada año entre 4.000 y 5.000 expertos, entre los que el 20% están expertos fuera de Francia. Tenemos también una organización administrativa, ¿no? Soporte, con más o menos 100 personales, 100 personales administrativos y técnicos a tiempo completo. Para dar solamente una idea, nuestro presupuesto en 2020 fue de más de 18 millones de euros. Trabajamos, claro que HCRS trabaja según los European Standards and Guidelines, como lo he dicho, y todas las evaluaciones son accesibles al público
y hay un esfuerzo de transparencia de la evaluación total, ¿no? Completa. Es decir, publicación del informe de evaluación, publicación de los criterios y métodos de evaluación, publicación también de la lista de los expertos y de sus cualificaciones, ¿no? Y publicación también del conjunto de los informes de evaluación. Como lo he dicho, cada año el HRS emplea también cerca de entre 4.000 y 5.000 expertos. Estos expertos son elegidos según la proposición de los miembros del Consejo de HRS, de los directores de departamento, de los asesores científicos, de los rectores o directores de la educación superior, pues de los presidentes de los cuerpos de evaluación de personas bueno. Y los expertos son pares, es decir, investigadores o profesores, y hay también expertos de otros sectores como estudiantes, profesionales del sector corporativo o departamentos gubernamentales, etc. Son elegidos porque son de alto nivel científico, bueno, es normal, ¿no? Por supuesto, y según principios de neutralidad y también con un equilibrio en la representación de las temáticas y de las opiniones, y también con una más y más con un equilibrio en la representación entre mujeres y hombres. Más o menos tenemos un pool ahora de más de 18.000 expertos. Todos nuestros expertos firman una declaración de no lazos o no conflicto de interés con la institución evaluada. Tenemos un estatuto del experto, una carta de evaluación y deben, como lo he dicho, firmar una declaración de interés. Es una obligación. Y no tengo de video aquí. En Francia, ahora, ¿cómo se hace la evaluación en Francia? Es cíclico, cada 5 años. Y la Francia está repartida en 5 sectores. Para la evaluación, como lo he escrito, nos llamamos estos sectores una ola. Una ola, en francés, une vague, está evaluada cada año. Entonces estamos en un proceso de evaluación de las universidades, programas, organismos de investigación cada 5 años. Y bueno, hay una mapa aquí con una carta con un dibujo con las olas en amarillo, en azul, en verde azul, en verde, en rojo y todo eso. París es la vague D y la ola D y la ola E. En rojo y verde son las dos más grandes olas para la investigación. Pues es un proceso de evaluación integrada, ¿no? Es decir, que hacemos en primero la evaluación de la investigación y de los programas, y después las datas y las evaluaciones permiten después de hacer la evaluación de la institución. De hecho, todas las evaluaciones se utilizan en forma de resúmenes para hacer una evaluación completa una evaluación completa de la institución, ¿no? Algunas cifras solamente para dar una idea. Algunas cifras de lo que se debe hacer en cada ola, más o menos. Por ejemplo, estamos ahora en la ola C de evaluación 2021-2022, ¿no? Es decir, 47 universidades a evaluar,
más de 1000 programas a evaluar, 50 escuelas doctorales y más de 600 organismos de investigación. Para decir la verdad, de hecho, y lo que voy a decir es directamente actual. De hecho, HCRS, y no es un secreto, HCRS ha llegado a sus límites en materia de evaluación y estamos en un proceso de revisar totalmente nuestros procesos para, ¿cómo decir en español? Para racionalizar nuestras evaluaciones, quizás hacer menos, elegirlas con los evaluados y hacer una, ¿cómo decir? Una selección de qué se va a evaluación, a evaluar y en una discusión con la entidad a evaluar. Entonces, muy rápidamente las principales, como decía, las principales líneas de nuestras distintas evaluaciones, institucional, de programa, de escuelas doctorales y también de investigación. Bueno, como es escribido aquí, como está escrito aquí, la evaluación institucional es orientada hacia la mejora, ¿no? Claro, de la institución evaluada, asocia la cuantitativo y la cualitativo, impacto, importancia, tomado de riesgo y todo eso. Y la idea es de hacer de dar un diagnóstico sobre la capacidad de una investigación a elaborar una estrategia para sus diferentes actividades, asegurarse su puesta de ejecución y su seguimiento, modificar eventualmente la trayectoria de la institución y asegurarse la adhesión de su comunidad. Y todo eso se hace en un proceso muy clásico, ¿no? Con autoevaluación, una análisis de las actividades de la institución, una consulta formal después sobre la composición del comité de expertos, una visita sobre el sitio y después observaciones, respuesta de la institución evaluada. Para hacer evaluación de programas y de títulos, estamos casi en un proceso similar, ¿no? La idea es de ver qué es de ver si es una buena, si puedo decir buena programa bueno programa o no, y hacer un análisis de los objetivos de los programas, ¿no? Sí, y es siempre el mismo proceso, evaluación sobre informe o expediente de los programas, con visitas sobre el sitio o sin visitas sobre el sitio, depende de los programas. Sí, y ahora estamos en un proceso donde hay más y más programas a evaluar. Entonces es la razón por qué he dicho que estamos ahora en un proceso de racionalización en nuestra evaluación, porque hay más y más programas y títulos a ver, como los máster de educación, los máster internacionales, los programas de salud, y de medicina, de farmacia, de ontología, de mayéutica y todo eso, pero también programas de las escuelas de arquitectura, programas de las escuelas de arte, programas de los institutos de estudios políticos, y es más y más y más. Además, hacemos la evaluación de las escuelas doctorales, ¿no?
con, bueno, con un proceso casi similar, no voy a dar todos los detalles, y hacemos también evaluación de los organismos de investigación. No hacemos la evaluación de la investigación, hacemos la evaluación de los organismos de investigación. No es exactamente el mismo. Con criterios de evaluación, más o menos 6 criterios de evaluación que están sobre aquí sobre la pantalla, ¿no? Y por fin tenemos, claro, actividades internacionales. Y HRS lleva 6 años trabajando al nivel internacional y cada vez más, ¿no? Bueno, actividades internacionales, es decir, participación a workshops, a talleres, foros, working groups de diferentes redes internacionales, organizaciones, participación a los proyectos europeos, es muy importante para nosotros en Europea, sabe, pero lo sabe. Es decir, también evaluaciones y acreditaciones de instituciones extranjeras, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, algunos solamente ejemplos de evaluaciones institucionales. Hemos trabajado en Armenia, en Vietnam, en Europa también, en Luxemburgo, en Polonia, en Djibouti, en Líbano, en Rusia, más y más en Rusia. En China también, con Franco-Chino Institutos, es un poquito difícil, pero lo sabéis, es importante para nosotros en América Central, en Costa Rica, en Honduras, en Salvador, en Guatemala, ¿no? En Panamá, claro, pero también para hacer evaluaciones de instituciones francesas en el extranjero, como la Universidad Francesa de Egipcia, ¿no? Que hemos hecho, y también evaluaciones y acreditaciones de programas, también Líbano, Rusia, Vietnam, Saudi Arabia, Qatar, Emirates, y en África, sobre todo en África, en Senegal, Benín, Togo, Camerún, Côte d'Ivoire, Nigeria, y es muy importante para nosotros porque el Banco Mundial nos ha pedido de hacer la evaluación de más de 40, más de 60 programas de excelencia de máster y doctorado con un apoyo del Banco Mundial. Entonces es muy importante. Y yo creo que mi lista no está completa y creo que me he olvidado de algunos, ¿no? Y claro, por último, hemos firmado un acuerdo histórico muy importante, como lo he dicho al inicio de mi presentación, que acabamos de firmar hace un mes, ¿no? Un mes entre México y Francia, entre los CIES, el HCRS y la Embajada de Francia en México, con varios objetivos importantes y muy, como decir, muy proactivos, ¿no? Reforzar las relaciones tradicionales de colaboración, de intercambio en el dominio en el campo de la evaluación y acreditación, intercambiar experiencias y metodologías sobre evaluación de calidad, contribuir al análisis de las políticas públicas en la materia, contribuir también a la evaluación de estándares comunes, ¿no? Para establecer una política de acreditación institucional conjunta, ¿no? Elaborar un programa de intercambios quizás de personal científico y quizás administrativo entre las partes y participar también a
si se puede hacer, y es una voluntad, ¿no? Hay evaluaciones pilotos o con rutas de instituciones o de programas de educación superior. Entonces, muchísimas gracias por su atención. No sé si estoy en el tiempo, pero más o menos, me parece. Muchas gracias por su atención y estoy pues listo a responder a todas sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, François. Muchas gracias por tu participación, por el aporte que haces al sistema del modelo de evaluación de los CIES. Te pedimos, por favor, si nos ayudas dejando de compartir tu pantalla. Sí, claro. Muchas gracias, François. Sí, sí. Muy bien, mientras esto sucede, quisiera hacer comunicarte algunas de las preguntas que hemos recibido a través de esta plataforma y de nuestras redes sociales. Una de las primeras preguntas que nos están haciendo los participantes es, desde tu perspectiva, ¿cuál es la ventaja de tener una acreditación internacional para las universidades mexicanas, François? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Bueno, como he dicho al inicio de mi presentación, cuando empezó mi presentación, yo creo realmente que, y verdaderamente, que bueno, que estamos más y más que ayer, claro, y más después de la crisis, que estamos en un mundo donde hay más y más estudiantes muy móviles, ¿no? Con una movilidad muy importante. Como lo he dicho, se puede ser una movilidad física o, ¿cómo decir?, virtual, ¿no? Entonces, es un trend, es una tendencia muy fuerte ahora en todo el mundo y por ejemplo, en Europa, y como en América y como en Asia, ¿no? Y hay que preparar este movimiento. Y para preparar eso, hay que firmar colaboraciones, firmar convenios para trabajar más de manera conjunta, ¿no? Entre dos agencias, una agencia de un lado del Atlántico y una agencia del otro lado, ¿no? Por ejemplo, o en Europa hacemos más y más lo mismo entre Francia y Alemania, entre Francia y España, entre Francia y Italia y todo eso. ¿Y por qué? Porque hay un público internacional que va a pedir una prueba, ¿cómo decir? Una prueba de la calidad, no solamente una prueba del país, pero una prueba de dos o quizás tres o más países, ¿no? Es para mí mi primera respuesta. Segunda es que, bueno, claro que ¿cómo decir? Como no una doble evaluación y acreditación, pero casi una doble acreditación, una acreditación nacional y también internacional, con otra agencia, por ejemplo, como por ejemplo Francia y México y Francia. Bueno, me parece que la otra respuesta es de decir que va a dar, claro que va a dar más visibilidad a una universidad, para que va a poder hacer más comunicaciones sobre eso y todo eso.
Entonces, para mí hay dos razones. Una razón que hay que preparar un movimiento mundial que está ya aquí, un movimiento de más de estudiantes internacionales. Y preparar eso con un trabajo común entre dos países, o tres o más, y después que esta otra acreditación o no otra evaluación, pero evaluación común, ¿no? Va a dar más visibilidad a una entidad evaluada, ¿no? Muchas gracias, François. Una pregunta también que parte de elementos muy básicos, pero que han sido preguntadas reiteradamente. ¿Cuánto dura en Francia un proceso de evaluación con fines de acreditación? Y en el caso de que este proceso no sea favorable para la institución de educación superior, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en Francia, el proceso de evaluación y también acreditación va a durar demasiado tiempo. Porque ahora estamos más o menos en un proceso en Francia que es un proceso que va a durar más de un año, entre un año y 2 años. Y, ¿sabe? El HRS actualmente quisiera absolutamente reducir esta duración. Porque esta duración es una duración, ¿cómo se dice? Insoportable. No sé si se dice, pues más o menos, insoportable, intolerable, porque es una duración más grande y es casi una duración inútil para las instituciones de tener una evaluación de casi 2 años. Porque cuando se va a dar una acreditación por un programa en el año 2022, será con una evaluación durante el año 2020. Es totalmente, como decía, es totalmente inútil, ¿no? Y los presidentes, los rectores de universidades o de directores de escuelas y de grandes écoles y organismos de investigación pedían desde muchos años que el HCRS si el HCRS puede reducir más y más la duración del proceso de evaluación y acreditación. Y ahora hacemos muchos esfuerzos para reducir eso y es una línea muy importante para el nuevo presidente de HCRS. Es una, como decir, casi una línea política del nuevo presidente de la HCRS de reducir la duración de evaluación y acreditación. Y cuando digo reducir a menos de un año. Pero ahora es una duración que de demasiado tiempo. Muy bien, gracias, gracias, François. Otro participante nos dice, bueno, HRS es la instancia que en Francia lleva a cabo este tipo de evaluaciones. Obviamente, conjunta, sistematiza la información resultado de esas evaluaciones. La pregunta es, ¿esa información sirve de base? ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Cómo la toma en cuenta el gobierno francés para la definición de sus políticas en materia de educación? Sí, si no, será totalmente inútil. Sí, bueno, nuestra evaluación y también es mi respuesta es casi vinculada con mi última respuesta sobre la duración. Porque normalmente la evaluación que hacemos es una evaluación para, bueno,
para dar un diagnóstico a la entidad evaluada, claro, ¿sí? Y como un instrumento de pilotaje, ¿no? Pero es también una evaluación para, ¿cómo decir? Para ayudar a los el ministerio a, para ayudar a la discusión entre el ministerio y una universidad, por ejemplo. La discusión sobre qué? La discusión sobre el presupuesto que se va a otorgar, que se va a dar del público, porque como lo he dicho, las universidades francesas son casi todas públicas, que va a dar el Estado a las universidades para funcionar. Entonces, ahora, dentro del presupuesto de universidad, hay siempre una parte de dineros que son dineros públicos, ¿sí? Y también hay una parte de fondos de dineros que vienen de las actividades, directamente de las actividades científicas o de la universidad. Entonces, la evaluación va a servir para la discusión entre el ministerio y la institución evaluada para obtener una ayuda en materia de dineros lo más importante posible. Entendemos. Muchas gracias, François. Muy bien. Ahora, nuestro amigo Héctor Núñez pregunta, ¿cuál es el desafío desde la perspectiva del H-Ceres que tiene México en perspectiva de la educación? Con base en el convenio que hemos suscrito, ¿cuál es su opinión respecto a ese desafío que tendríamos en nuestro país con relación a la educación superior? Wow. Next question. Bueno, es una pregunta un poquito difícil y una respuesta muy difícil también para mí. Bueno, para decir la verdad, no conozco suficientemente, no conozco bastante todo el mundo mexicano para dar una respuesta un poquito, como decía, un poquito seriosa, ¿no? Bueno, me parece que hay pero quisiera decir, por supuesto, me parece que hay un desafío que importante para México, el México, que es el desafío ¿cómo decir?, de una masificación, ¿no? ¿Cómo se dice en español?, del público estudiante, ¿no? Y que es yo creo que, pero es solamente un sentido un poquito personal. Yo conozco no bastante todo el sistema y todo el país para dar una otra respuesta, pero lo que he visto durante durante mis dos visitas en México fue que me parece que hay, y por supuesto, ¿no?, un desafío sobre la masificación, ¿no?, de la educación superior y cómo responder para las universidades a este desafío, que es un desafío que es un desafío muy largo, ¿no? Y que es un desafío, pero es también un desafío al nivel mundial, es también no solamente para el país, para el México, ¿no? Pero es también un desafío para la Francia,
Es un desafío ahora para países como en África, claro. Entonces, o en Europa es un desafío, yo lo sé, para España es un desafío también para otros países como en Líbano, como en Rusia también. Entonces, para mí quizás es el más largo desafío a tener en cuenta, ¿no? Gracias, François. Y bueno, estamos llegando prácticamente al tiempo previsto para las preguntas y respuestas. Hay varias preguntas, si tú me lo permites, como parte de mi última pregunta en esta intervención para darle la palabra al ingeniero Tamayo. Nos han preguntado respecto a los pares evaluadores. Nos quedó claro en tu presentación que deben de cumplir con un perfil, tú lo mencionaste con mucha precisión, pero bueno, la idea es saber los pares evaluadores en Francia, adicionalmente al perfil que tienen que tener de entrada, llevan al cabo algún otro entrenamiento, se forman de alguna otra manera. ¿Cómo se seleccionan en este sentido? ¿Cuál es su entrenamiento para poder ejercer esta función? Gracias, François. Bueno, es una selección también, como lo he dicho, cuando tenemos una universidad, un programa o una escuela doctoral a evaluar. Vamos a ver el perfil de la institución y el perfil del programa y el perfil de la escuela doctoral. Y después, cuando tenemos muy bien en la cabeza el perfil, podemos tener una idea muy precisa del perfil de los expertos. Entonces, la selección se hace, en primer lugar, por el conocimiento de los asesores científicos que todos los asesores científicos de HRS son, ¿cómo decir? Son antiguos alguna cosa. Quiero decir que todos los asesores científicos son antiguos decanos, antiguos directores de laboratorio, antiguos vicepresidentes de universidades o presidentes, rectores de universidades. Entonces, que han tenido, ¿cómo decir? Muchas responsabilidades en el pasado, en el mundo de la educación superior, directamente en una escuela, en una universidad, o en el ministerio, o no sé. Entonces tienen un conocimiento, un conocimiento muy largo de las colegas y de las colegas posibles para ser expertos, ¿no? Y es en primer lugar, es entonces una selección por ¿cómo decir? Porque son conocidos, son expertos conocidos y conocidos por el nivel científico y conocidos también como colegas muy justos, muy Objetivos, tal vez. objetivos, sí, claro. Después, se puede también un investigador, un profesor investigador en Francia, cada uno puede tomar una petición sobre el sitio del HCRS para ser experto. Entonces, si quiere
hacer el trabajo de experto, puedes escribir una pregunta, una proposición oficial para decir, bueno, me llamo, aquí es mi currículum vitae, y está mi currículum vitae, y soy muy interesado para devenir experto del HCRS, y mis competencias están y todo eso. Entonces hay también una segunda posibilidad de directamente ofrecerse como experto al HCRS. Y Muchas gracias. hay una tercera manera. Bien, ¿sí? Las universidades pueden dar directamente, ¿Proponer? sí, proponer directamente un experto o dos expertos o tres expertos, no más que tres, directamente para hacer evaluaciones. Entonces hay tres maneras más o menos para devenir expertos. Muy bien, pues muchas gracias, François. Le deseo la palabra, el uso de la voz al ingeniero Miguel Ángel Tamayo ya en el término de esta sesión. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, François. Muy ilustrativa tu presentación en las partes que has tenido a bien comentar sobre los cambios que están ocurriendo, ¿no?, con la educación superior, la masificación, y junto con la masificación el tema de la equidad, ¿no?, que está presente en todas partes del mundo, que se ha agudizado ahora con el problema de la pandemia, Sí. y sobre todo también en los aspectos que tú mencionaste sobre la gobernanza que tienen la propia HCERES en cuanto a su gobierno, pues, de 30 miembros, ¿no? Donde destaco la participación de congresistas del Parlamento, de alumnos, ¿no?, que para nosotros es novedad, también del sector productivo y de expertos en varias áreas del conocimiento, ¿no? Me parece una gobernanza plural en relación a cómo se conduce el HCR. Yo quiero aprovechar para decir que también celebro mucho las preguntas que en esta oportunidad se han seleccionado, por lo menos que se han presentado. Preguntas muy pertinentes, necesarias a veces de aclarar. Como por ejemplo, ¿no?, preguntaran uno de las personas o un grupo de personas en qué beneficia a las instituciones de México este convenio que hacemos con HCERES, ¿no? Ya tú respondiste que efectivamente, pues, una acreditación internacional conlleva a que se facilite la internacionalización de las actividades de una universidad, de un instituto de educación superior, ¿no? Internacionalización medido muy importante en la movilidad de los alumnos, de los docentes, y en la continuidad de estudios de especialización u otro tipo que se realiza en el extranjero. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con este convenio, ¿no? Este convenio se ha hecho para eso, para internacionalizar las mejores prácticas entre HCERES y CIES o México, ¿no? También quiero destacar que esta cooperación, este es un convenio de cooperación, es recíproca, es decir, exploramos conjuntamente con HCR el mejoramiento de los estándares, pero también de las técnicas que estamos usando para
ya lo mencionaba él también, para reducir los tiempos que tarda las evaluaciones con fines de acreditación. Él decía que en Francia ese tiempo es largo, entre 1 año y 2 años. En México lo hacemos en un promedio más o menos de 1 año o menos. Y gracias a que tenemos pues un avance en cuanto a las plataformas las plataformas tecnológicas que usamos para hacer los procesos de autoevaluación, los procesos de la visita externa y los procesos de dictaminación o de procedencia de la acreditación. ¿No? Esto es una aportación que estamos haciendo también, los CIES al mundo, sobre todo latinoamericano, y ahora con HCERES. También quiero destacar que una acreditación internacional permite no solamente la internacionalización, la movilidad, sino que, ya lo mencionaba François, permite generar mayor confianza en el entorno a la institución. Quiero decir esto, ¿no? Una acreditación en buena cuenta es una garantía que se ofrece a los alumnos, a los estudiantes, de que el programa que están cursando es un programa de calidad, es un programa que cumple con lo que la institución de educación superior dice que va a cumplir. Entonces, esa evaluación real del desempeño es lo que nosotros también hacemos con la acreditación. Una acreditación CIES permite asegurar, garantizar que los alumnos están dentro de un programa que se está cumpliendo a cabalidad. ¿No? Y en este aspecto, pues sirve también a la institución, porque la institución se presenta con mejores credenciales ante la comunidad educativa para ofrecer precisamente sus servicios, ¿no? Y bueno, pues quiero también felicitar a François por esas respuestas tan puntuales que ha hecho. Lo ha hecho con toda lo he notado, lo he percibido con toda la sinceridad, ¿no? Y elocuencia que tiene él para decir qué cosa va a pasar sobre los desafíos que tenemos frente a la calidad de nuestras instituciones de educación superior en México, ¿no? Afortunadamente, celebramos nosotros que el pasado 20 de abril se publicara en el Diario Oficial de la Federación en México la Ley General de Educación Superior, por primera vez a nivel de ley de esta característica. Y dentro de esta ley hay 6 artículos referidos a la calidad de la educación superior en la parte del capítulo de mejora continua, ¿no? de evaluación y acreditación de los programas y de instituciones de tipo superior, ¿no? Y digo afortunadamente porque esta ley va a ordenar la actuación de todas las agencias acreditadoras en nuestro país. Pero no solamente eso, ¿no? Porque un sistema de aseguramiento de calidad no únicamente se compone por las agencias acreditadoras, sino se compone por las propias instituciones de educación superior, quienes son las responsables de gestionar la calidad dentro de su institución. Y las acreditadoras son socias de estas para ayudarlos a que precisamente se haga la mejora continua. Pero además de que en un sistema de acreditación o de acreditación de la educación superior, no solamente la institución de educación superior, no solamente es o son las agencias acreditadoras, sino también y fundamentalmente la participación de los gobiernos. Ya mencionaba también François que en Francia las instituciones se acreditan porque
a cambio de eso reciben apoyos extraordinarios por parte del gobierno para seguir con sus procesos de mejora, ¿no? Que también en México se ha hecho desde siempre, ¿no? Este año ha habido por problemas ya de la pandemia y austeridad que se han generado, pues se han reducido esos apoyos, pero gracias a la nueva ley general que ya mencioné, estoy seguro que volverán estos programas de apoyo a las instituciones de educación superior para el mejoramiento continuo que ellos deben tener. Pues quiero también comentar que este convenio con HCR empezamos primero con la acreditación institucional, ¿no? La acreditación institucional, que es la acreditación que se da a todas las instituciones, en sus funciones básicas y responsabilidades que tienen, ¿no? Vamos a empezar con esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en una modalidad también novedosa, una modalidad quizás única que se presentan en este tipo de convenios, porque la visita externa que se hará conjunta. La visita externa será con presencia de pares de HCRs y pares de CIES. De esa manera se logrará hacer esa evaluación externa, ¿no? que va a caracterizar y finalmente va a permitir la doble acreditación. Y bien, pues, nuevamente muchas gracias, François. Estamos muy agradecidos con tu presentación. Ahí ya David ha tomado nota de muchas preguntas que han aparecido y que te las haremos llegar. Yo quiero entregarte, es un honor entregarte a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior en nuestro país, un reconocimiento que hacemos al maestro François Pernot por esta videoconferencia del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior de Francia, ¿no? Que se hace para las agencias públicas, nacionales y particulares. Muchas gracias, François, y es, como repito, un honor hacerte entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su participación. Te reiteramos nuevamente, François, nuestro agradecimiento y el honor que señala el ingeniero Miguel Ángel Tamayo. Pues muchas gracias a todos los participantes a esta sesión webinar. Los esperamos para la siguiente. En próximos días estaremos enviándoles nuevamente la convocatoria. Será con nuestros hermanos en Chile. Pronto les haremos llegar la invitación. Gracias, François. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes en Francia. Muchísimas gracias, señor ingeniero, y muchísimas gracias a todas y todos. Y muchísimas gracias por este título o diploma. Es un honor para mí. Soy muy orgulloso de eso. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la próxima, estimados amigos. Que tengan un extraordinario día. Buenas tardes en Francia. Sí, buenos días en México.